Vamos a considerar en la primera carta que se escribe a los Corintios, capítulo 6, verso 1, una expresión que viene ahí, un recordatorio. Después vamos a ver una expresión del profeta Oseas en el capítulo 8 y en 1 Samuel también capítulo 8. Ahí se las voy a ir comentando, se las voy a leer. Quiero llegar a un punto, algo que pudiéramos recordar desde la perspectiva de que, vaya, partiendo de la realidad de que la palabra de Dios es útil, es una herramienta para construir nuestra vida y nuestra familia y todo lo que es nuestra casa. ¿De acuerdo? Una expresión que San Pablo le da a la iglesia en Corintios dice: ¿osa alguno de ustedes, en Corintios, capítulo 6, verso 1, cómo se atreven, si me permiten parafrasearlo, alguno de ustedes, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿Sí? Cuando tienen una diferencia, una dificultad, un problema, y terminas yendo a consultarle al que no sabe y no sabe que no sabe. ¿Sí? Es como, perdón por lo que voy a decir, pero pues traes una diferencia ahí y vamos a ir a preguntarle pues, ¿a cuál juez? Sabemos cómo están las autoridades, sabemos cómo está esa gente. Oye, pues pregúntale al que sí sabe. Y es lo que dicen aquí: no delante de los santos. No saben que los santos han de juzgar al mundo, y si el mundo es ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿No sabes que hemos de juzgar a los ángeles, cuantos más las cosas de esta vida? Esto es, nos tiene un recordatorio. Tenemos la capacidad, por no decir la responsabilidad, de emitir un juicio en este tiempo y en este momento. Hoy por hoy. Se ha filtrado la expresión, y ya se los he dicho, no, yo no soy nadie para juzgar. No, yo no soy nadie para juzgar. No juzgues para que no seas juzgado. Espérame, es una responsabilidad permanente de cada uno de nosotros el emitir un juicio. Que ante una situación de injusticia, que ante una situación de abuso, no seamos de los que decimos: pues yo no puedo dar mi opinión, yo no quiero juzgar, yo no me quiero meter. No, espérenme, precisamente estamos como estamos, porque los santos, y quiero recordarles que somos santos, y no poniendo una carga, porque a veces la idea de la santidad es como si pusieras una carga, y no es la intención. Cuando digo somos santos, partimos de la identidad, de la realidad. Ya les he dicho que la acepción de la palabra santo es los que se diferencian, los que sobresalen, los que resaltan, ¿sí? Y en un mundo de oscuridad, en un mundo de dificultad, en un mundo de corrupción, pues el que honra a sus padres resalta, el que respeta a sus padres resalta, el que procura el bienestar con la familia resalta, el que procura estar bien con los hijos resalta. Son los santos. Los que se diferencian, los que en el momento de decidir no deciden en función del egoísmo, del beneficio, de la corrupción, sino deciden en función de lo que es justo, de lo que es correcto. ¿De acuerdo? Entonces, partiendo de esa realidad que somos santos y que Pablo nos recuerda ahí, ustedes, nosotros, los santos, van a juzgar las cosas de esta tierra en su tiempo, en su momento, poder decir: eso no está bien, eso no es correcto, eso está mal. Ya si se emite un castigo o una consecuencia, bueno, no sé, no nos toca a nosotros de pronto, ¿sí? No somos esos ejecutores, pero sí podemos decir, bueno, esa es la realidad. El modelo de gobierno establecido por Dios es ese: jueces. Personas. ¿Qué es un juez? Una persona que conoce la ley, que la conoce, la interpreta y emite un juicio a partir de esa referencia. Ese es un juez. Desde esa perspectiva, cuando nosotros conocemos la ley, esto es, no robar, no matar, no mentir, no extorsionar, no secuestrar, no lastimar, no hacer daño, buscar el beneficio, en ese sentido, pues mira, conoces la ley, conoces el camino correcto y nos toca en nuestro tiempo, en nuestro momento, vaya a nuestra casa, por lo pronto, en nuestra familia, que la injusticia no ocurra, en nuestra empresa, que la injusticia no ocurra, en nuestro círculo de amistad, que la injusticia no ocurra. Bien, una vez que tenemos esa realidad, Oseas capítulo 8, verso 1, establece una realidad. Hay una expresión que se ha colado por ahí, que Dios pone y quita reyes, y que toda autoridad, y que todo gobierno, y que toda persona que esté en una posición de gobierno ha sido puesta por Dios. Bueno, Oseas capítulo 8 hace una observación. Ya en aquellos años, dice, es una expresión un tanto poética, y se pone en tu boca trompeta, tiene que ver con anuncio, como águila, viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Dice el verso 2, a mí clamará Israel, Dios mío, te he conocido. Verso 3, Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Verso 4, ellos, dice la expresión, establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. ¿Sí? Le repito la expresión. En algún momento dicen, oye, ellos establecieron reyes, pero yo no los escogí.
No es que Dios esté lavando las manos, es que Dios está clarificando. En algún momento hubo un grupo de personas que empezaron a constituir sus propios reyes, sus propios gobiernos, su propia forma de regirse, pero no fue determinada por Dios. Cuando tú te vas a la Biblia, ves buenos reyes, un David, un Salomón en algún momento de su vida, un Ezequías, pero ves otros reyes que fueron perversos, reyes que no hicieron lo bueno, como pudiéramos nosotros difícilmente ver a algunos gobiernos y decir, oye, pues este lo hizo bien, pero hubo usted, que ¿sabes qué? Hubo administraciones enteras que, caramba, mira cómo hicieron y deshicieron y se beneficiaron. Bueno, dice ahí, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. Guardando la debida proporción, cada uno de nuestros hijos o nuestros hijos tienen a un gobernante, y lo digo con cuidado, pero cada uno de nosotros somos gobernantes de nuestra casa. Y tenemos la responsabilidad de conducir a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras nueras en algún momento, a nuestros yernos en algún momento, y conducirlos y tener una palabra, un consejo que los mantenga en una situación de éxito, en una situación de acierto. Tenemos esa responsabilidad. Pero luego surge yo sobre mis hijos, ya sobre mis nietos yo ya no puedo, ¿verdad? O sobre mis nueras yo ya no, porque son otra familia. Espérame, no. Si nosotros nos hacemos a un lado, otros reyes, y me refiero a otras formas de gobierno, y me refiero a otras maneras de determinarse para obrar, van a decidir sobre ellos. Y aquí tienes a un pueblo que era conocido como el pueblo de Dios, y que en algún momento ese pueblo de Dios dejó de tener como gobernante, como determinante a Dios. Y dice, ¿sabes qué? Ellos establecieron reyes, pero yo no los escogí. Ellos levantaron príncipes, pero yo no lo supe. Empezaron a construir sus propias autoridades. En algún momento dejó de ser Dios autoridad. ¿Dónde surge ese momento? Un poquito antes, 1 Samuel capítulo 8, verso 1. 1 Samuel, esto es un poquito de historia, es un poquito de eso. Sí. Hay un parteaguas, hay un antes y después, hay un punto de quiebre en el pueblo de Dios. Y bueno, al final está ahí como historia, como referencia, porque ese mismo punto de quiebre no queremos que se repita en nuestra vida o en nuestra familia, en nuestro momento. ¿Sí? Hay un antes y un después. ¿De acuerdo? 1 Samuel capítulo 8, verso 1. Esto es, en este momento, el modelo de gobierno establecido por Dios tiene que ver con jueces. Jueces. Personas que conocen y hacen cumplir un orden. ¿De acuerdo? Ese juez en ese momento histórico es un Samuel. Y bueno, aquí hay un punto de quiebre, cuando le dan al traste a ese modelo de gobierno y le dan la bienvenida a la monarquía. 1 Samuel capítulo 8. Aconteció que habiendo Samuel, que era el profeta de aquel entonces, el juez de ese momento, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, el pueblo de Dios. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo fue Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel, y le dijeron, he aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que he hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Hay un momento en el cual ellos, ¿sabes qué? Ya no queremos este sistema. Ya no queremos, a veces, y guardando, repito, la debida proporción, de pronto los hijos, hay un momento en que los hijos nos escuchan, nos entienden, pero puede llegar a ese punto de quiebre y empiezan a construir otras autoridades, empiezan a escuchar otras voces, empiezan a escuchar es que yo quiero como mi amiguito, yo quiero, o los nietos, yo quiero como. Y si no tenemos cuidado, se puede ese punto de quiebre. Y eso es lo que está pasando aquí. Hay un momento, sí, algo salió mal, los hijos de Samuel no estaban haciendo las cosas bien y el paso era corregirlo, sin embargo no toman esa decisión, sino que desechan todo un modelo, desechan todo un concepto, desechan toda una idea y lo hacen a un lado. Su propuesta es, queremos ser como los demás. Y
Y en ese principio se repite muchas veces. Queremos ser como los demás. A veces volteamos a ver a los demás, o nuestros hijos, o nuestra casa, voltean a ver a los demás, y de afuera, mira, de afuera todo se ve bonito. De lejos el pasto se ve verde hasta que te acercas y descubres. Y voltean y ven, y yo quiero ser como, yo quiero tener que... Se subestima, se aprecia menos. ¿Qué es lo que está ocurriendo a mí? Ahí, bueno, pues no reconocen que el gobierno que Dios ha puesto es bueno, que la autoridad que Dios ha dispuesto es bueno. Queremos ser como las demás naciones. Queremos ser como los demás. Ese sentimiento de subestimar, ya les he dicho, el sentimiento más importante no es el amor, es la estima. Estimar es reconocer el valor de... ¿Qué ocurre en la familia? Que a veces los hijos no reconocen el valor de los padres. Los padres siempre serán valiosos en la vida de los hijos. ¿Qué ocurre? Pues que a veces los hijos no reconocen el valor. De pronto empiezan a preferir el consejo del amiguito, del compañerito, de la novia, y empiezan a buscar ese otro consejo y lo sustituyen por el consejo de los padres. O hacen a un lado el consejo de los padres, el gobierno de los padres. Bueno, aquí tienes al pueblo de Dios que en ese momento está desechando a Dios y no se están dando cuenta. Danos un rey que gobierne sobre nosotros. Hoy ya tienes un rey que gobierne sobre tu vida. Ya tienes una autoridad que gobierne sobre tu vida. Y una buena autoridad, solamente que no la estás valorando. Y la hacen a un lado. Y a partir de ahí, la semana pasada veíamos la historia del momento de las lamentaciones, el momento de la caída del pueblo. Oye, aquí cayeron, ¿dónde inicia? Les decía yo, vete para atrás. Vete para atrás. ¿Dónde inició la caída? Bueno, ahí. Inicia con algo tan sencillo como admirar lo equivocado. Están admirando lo equivocado. Están admirando otro pueblo, otra nación, otro gobierno, otra forma. Aquí nos ha pasado mucho. Aquí en esta región de pronto admiramos. Nos toca padecer y ver una generación que está admirando el crimen organizado. Hay toda una generación que empezó a admirar esa forma de vida. Y que empezaron a tratar de hacer un lado de escuela, hacer un lado, oye, tenemos un proyectito, ¿cómo les decían nuestros abuelos? Oye, mira, trabaja, ahorra, guarda, métete a estudiar, invierte y todo. Había un modelito que te iba a llevar a algo, pero no, desecharon la disciplina, desecharon la instrucción, desecharon la orientación, desecharon un modelo de gobierno que nos había mantenido y sostenido por siglos, para darle la bienvenida al crecimiento rápido y exponencial. Decían por ahí, el dinero fácil, Camairo Guerra nos corrigió, dijo, no, es dinero rápido, pero fácil no es. Fácil no tiene nada. Pero no reconocen que está desechando. Y aquí es una expresión fuertísima. Constitúyenos un rey que nos juzgue como todas las demás naciones. Estaban admirando cuando tú volteas a ver, bueno, ¿quiénes eran las naciones que admiraban? Pues admiraban a los asirios, reconocidos por ser empaladores. Oye, crueles. Pues estaban admirando a los crueles. Estaban admirando asesinos de hombres, mujeres, y son los que estaban admirando. Pero claro, había una opulencia, había una vanidad ahí que admiraban. Y Dios no se impone. Y esto es delicado. Porque Dios se pudo haber impuesto de alguna manera, no sé, caer fuego del cielo, estruendos, terremotos, lo que sea. No, está bien, nos quedamos. La respuesta de Dios es, escucha todo lo que te dicen y haz conforme a lo que piden. Hace tiempo les dije, tenemos que tener cuidado con lo que pedimos, porque pudiéramos obtenerlo. Y es riesgoso. Ten cuidado con lo que le pides a Dios, porque pudieras obtenerlo. Una expresión de la palabra de Dios es, preséntate y guarda silencio. Preséntese. A veces estamos tan preocupados por construir oraciones y peticiones y le dije hace 2 semanas cuando les hablaba de Pablo ejemplar, que llega Pablo y dicen, haz todo lo que se te dice. Haz todo lo que se te dice. Nada más. Aquí tienes al pueblo de Dios que se acerca y le pide algo inspirado en ambiciones temporales. Seguramente frustrados, de acuerdo, seguramente con un asunto que se salió de control, seguramente molestos con una forma de gobierno que estaba saliendo mal ahí, que se estaba llevando a cabo mal, pero que en vez de corregirla, la desecharon. Venimos de una generación que lo hacía funcionar. Venimos de una generación que cuando el carro se descomponía, lo hacía funcionar. Y nos convertimos en la generación que tíralo y cómprate otro, tíralo y cómprate otro, tíralo y cómprate otro. Tal vez porque era una generación que los relojes los hacía bien.
Esos primeros relojes que se hacían bien y se hacían valiosos y se hacían funcionar y se heredaba a la siguiente generación. Y se heredaba a la siguiente generación. Y nos convertimos en la generación de los relojes de a dólar, que construyen algo desechable y lo desechan, y lo desechan, y lo desechan, y lo desechan. Bueno, pues está bien, son relojes baratos. Pero la familia, no, esa se hace funcionar. La esposa se hace funcionar, los hijos se hace funcionar, la relación con los hermanos se hace funcionar, la relación con los amigos se hace funcionar. Aquí algo estaba saliendo mal y no lo hicieron funcionar. Desechan. Admiran a los demás y desechan. Pero allí emprenden un camino que no en el momento, pero que 100, 200 años después provocó la destrucción de toda una nación. Y surge el, danos un rey que gobierne sobre nosotros. Se levantaron otra autoridad. Hoy tienes a las redes sociales, ya lo hemos dicho. Cómo de pronto es lo que ocurre en los influencers. Y son los que están determinando lo que nuestros hijos hacen. Y se visten como, hablan como, hacen lo de... Bueno, sin darnos cuenta, pudieran habernos desechado. Fuerte. Pensar que de pronto nuestra generación nos estuviera desechando para darle la bienvenida a otra forma de gobierno. Y no está bien. Pero bueno, el primero que no lo debe desechar soy yo. O sea, nosotros somos autoridad sobre nuestra casa y hemos hablado del concepto de autoridad. Autoridad no es el que manda, no es el que se impone. Autoridad viene de autor, es el que crece, desarrolla, el que construye, el que hace, de la mano de Dios, por supuesto. Cuando somos autoridades que se corrompen, corremos el riesgo que nos hagan un lado. Cuando somos autoridades justas, no nos harán un lado. Danos un rey, dijo la expresión. Danos un rey que gobierna sobre nosotros. Y en esa expresión desechan a Dios. Pudiéramos, o pudieran, sin darse cuenta, buenas personas, en la desesperación, estar desechando a Dios. Y no darse cuenta. Como no se dieron cuenta. Le dijo Dios a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a mí, sino a mí, para que no reine sobre ellos. Y hubo una generación que ya no permitió que Dios reinara sobre ellos. Y las consecuencias ya las hemos visto. Y ese es un recordatorio, que no seamos nunca nosotros esa generación que desecha a Dios. Que no seamos nunca esa generación que lo hace a un lado. ¿Por qué? Porque estaríamos emprendiendo un camino que en algún momento se va a volver contra nosotros. Y este era el pueblo de Dios. O sea, no eran los que no lo conocían. Y es donde, bueno, no desechar el modelo. Le dije hace un momento, ¿cuál es el modelo establecido por Dios? El modelo establecido por Dios son jueces. Cada uno de nosotros es juez sobre su casa. Juez justo, por supuesto. Y claro que para ser juez, pues tienes que conocer la ley. Y ahí es donde se vuelve apremiante la lectura. Yo digo, como, ¿para qué vamos a leer la Biblia? Bueno, porque esa es la palabra de Dios, se viene la enseñanza, la instrucción, la orientación, le viene la referencia. ¿Cómo sé cuándo algo es correcto o incorrecto? ¿Cómo sé cuándo algo está bien o mal? Tiene que haber una referencia. Bueno, aquí es, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Aquí dice, no robes, no mates, si ves padecer a tu hermano, no le negarás tu ayuda. Hay expresiones que ahí están ahí. Expresiones que tienen que ver con, mira, nunca cerca de nuestra vida una mujer viuda que padezca necesidad, nunca cerca de nuestra vida alguna persona que esté en situación de orfandad y que nosotros volteemos a otro lado. Nunca. Y entonces llevamos a la práctica esas formas de gobierno que tienen que ver con misericordia, que tienen que ver con cuidado, que tienen que ver con amor, que tienen que ver con una responsabilidad, porque es la forma de gobierno establecido por Dios. Jueces y sacerdotes. Nunca más expresiones como, no, yo no soy juez, yo no soy nadie para juzgar a nadie. Bueno, tal vez no soy alguien para juzgar al que no es mi familia, pero en nuestra casa, en tu casa, eres el juez. Eres el juez. Tal vez en algún momento, sin darnos cuenta, pues abandonamos el puesto. Tal vez en algún momento nos hicieron a un lado. Bueno, es tiempo de retomar la posición. Delante de Dios eres juez, responsable de que se lleve a cabo la ley de Dios. Y cuando digo la ley de Dios no es algo positivo. Estoy hablando que lo bueno de Dios se cumpla puntualmente en toda tu casa, en toda tu generación. Y generaciones que habrán de venir hacia adelante. Algo ahí, que de esas historias que no me gustan que existan, pero que sin embargo existieron. Por eso cuando Oseas les dice, ustedes escogieron reyes y no constituidos por mí. Levantaron autoridades, levantaron gobiernos que Dios no los puso.
Todo gobierno que permita la corrupción no ha sido puesto por Dios. Y toda casa que participe de la corrupción no ha sido puesta por Dios. Y se levantan como si fueran autoridad. Y sí están determinando los rumbos. Pero no nos llevan a una buena posición. Por eso cobra sentido lo que dice Oseas. ¿Dónde surge lo de Oseas? Pues en Samuel. ¿Y qué le digo? Pues que puede ser esta una historia de la que aprendemos. Hubo una generación que hizo a un lado a Dios y le dio la bienvenida a otra forma de gobierno. Hoy vivimos una generación que está haciendo a un lado los valores de la vida y le da la bienvenida al aborto y está legalizado. Entonces, se van a legalizar y nos va a tocar ver una generación que legalice muchas cosas y que permita muchas cosas. Pues bueno, le están dando la bienvenida a una forma de gobierno que no preserva y no procura la vida. Por muchos años fuimos la nación que no permitía la pena de muerte. Por muchos años, una nación que no permitía la mesa. Y luego resulta que la permitimos entre los vulnerables. Pues caramba que habrá consecuencias. Y bueno, pues son autoridades que ahí están y a lo mejor no puedo hacer por ellos allá, pero en nuestra casa, si no, mijo, aquí procuramos la vida. En nuestra casa procuramos el perdón. En nuestra casa se vive el amor, la misericordia y el perdón. En nuestra casa no desechamos, aquí, así, en nuestra casa, aquí no se desecha a Dios. A lo mejor allá los gobiernos han desechado a Dios. Hace años echaron las oraciones de las escuelas. Bueno, pues lo desecharon, pero no de nuestra casa. Hace años desecharon formas de vida en las escuelas, hospitales, pero no en nuestra casa. Y cuando digo nuestra casa me refiero a todo lo que representa nuestra casa, nuestra empresa, todo lo que es nuestro círculo. En nuestra vida no desechamos a Dios, porque Dios lo permite. Dios no se impone cuando nosotros no tenemos la humildad y la sencillez de tenerlo como autoridad. Nosotros lo ponemos ahí. Se los dejo para reflexión. Ahí los dejo para reflexión y que podamos aprender de esta historia. Léanlo con tiempo, todo el capítulo 8, léanlo y vean ahí, y bueno, más adelante verán todas las consecuencias. Luego hubo reyes perversos, hubo reyes malos que lastimaron e hicieron daño y sufrieron las consecuencias de ellos. Y esto no es para nuestra casa. Para nuestra casa lo que Dios tiene solamente es el bien para nosotros, pero partimos de nunca desechar a Dios. Sí, te lo dejo de reflexión y si hay alguna pregunta, con toda confianza.